En este video veremos el tema de planos. Bueno, veamos un poquito entonces lo que veníamos comentando recién. Nosotros partimos de que queremos obtener la ecuación de un plano, que acá vemos el plano celeste, ¿sí? Pero lo queremos obtener a partir de ¿quién? A partir de n, que será, nosotros sabemos que n es un vector normal a ese plano, o perpendicular, ¿sí? Se puede apreciar que ese vector es perpendicular a ese plano, ¿sí? Y tenemos dos puntos de ese plano, ¿sí? Tenemos un punto P1, ¿sí? Con coordenadas x1 y 1 y z1, y un punto P que tiene coordenadas x y z, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que ver es que si nosotros unimos esos dos puntos, formamos un vector, ¿sí? El vector que tenemos ahí, que pueden ver que tiene coordenadas 2, 0, menos 1, ¿sí? Si nosotros a ese vector lo graficamos desde el origen, ¿sí? Nos va a quedar este vector en verde que está ahí, por ahí abajo, ¿lo ven? Entonces, fíjense qué particularidad hay entre ese vector, ¿sí? Y el vector normal, ¿sí? O sea, cualquier vector que yo forme uniendo dos puntos de ese plano va a ser perpendicular con el vector normal, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hago para obtener la ecuación del plano es hacer el producto, ¿sí? El producto escalar entre esos dos vectores que son ortogonales, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de ese producto escalar va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, de esa forma obtenemos la ecuación del plano, ¿sí? Que tenemos ahí. Entonces, simplemente es, dados dos puntos de ese plano, obtenemos un vector, ¿sí? Y ese vector que obtenemos, ¿sí? Que es el que tenemos acá en negro, este vector, va a ser perpendicular al vector normal, a ese plano, ¿sí? Entonces, hacemos el producto escalar igualado a 0 y vamos a obtener de esa forma la ecuación de ese plano. Bueno, en referencia entonces a lo que les acabo de mostrar, podemos escribir la ecuación del plano, ¿sí? Partiendo de un vector normal a ese plano, ¿sí? Lo llamaremos n, que va a valer a en la dirección de... Ese vector va a valer a en la dirección de y, b en la dirección de j y c en la dirección de k, ¿sí? Y tenemos dos puntos, un punto que tiene coordenadas x y z, ¿sí? Que forma parte de ese plano, y otro punto que lo llamamos P1 que tiene coordenadas x1 y 1 y z1, ¿sí? Entonces, si yo entre estos vectores P1, perdón, entre estos puntos formo un vector, ¿sí? Fíjense que me va a quedar el vector, en este caso me va a quedar x menos x1, ¿sí? En la dirección de y, ¿sí? Después me va a quedar y menos y1 en la dirección de j, y me va a quedar k, perdón, z menos z1 en la dirección de k, ¿sí? Z menos z1 en la dirección de k. Entonces, la particularidad que tienen estos dos vectores, ¿sí? O sea, un vector general donde, o sea, cualquier vector que yo forme uniendo dos puntos de ese plano, ¿sí? Con respecto al vector normal a ese plano, bueno, en particular, esto justamente van a ser perpendiculares entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidad tienen los vectores que son ortogonales entre sí? Y bueno, que su producto, ¿sí? Escalar va a ser igual a dos vectores ortogonales, entonces el producto escalar entre dos vectores ortogonales, ¿sí? Este es el negrito que podemos poner acá, va a ser igual a 0, ¿sí? Al número 0. Recuerden que el resultado de un producto escalar entre dos vectores me da un número, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hacer el producto, ¿sí? N, podemos expresarlo así. N tiene componentes A, B y C, ¿sí? Y por el vector P1P que tiene componentes X menos X1, tiene componentes en Y menos Y1 y en Z, Z menos Z1, ¿sí? Entonces, si hacemos este producto es componente a componente, ¿sí? O sea, me quedaba A
por x menos x1, ¿sí? Más b por, o sea, el producto de las componentes en y, que sería b por y menos y1, más el producto de las componentes en z, que sería c por z menos z1, ¿sí? Y todo esto me queda que es igual a 0, ¿sí? Entonces, de esa forma ya tenés la ecuación de un plano, ¿sí? Por el cual a, b y c son las componentes del vector normal, ¿sí? Y x1, y1 y z1 son los valores de un punto que pertenece a ese plano, ¿sí? Entonces, bueno, si esto lo desarrollamos un poquito, ¿sí? Nos va a quedar como a por x más b por y más c por z, ¿sí? Y acá me va a quedar menos a por x1 menos b por y1 menos c por z1 igual a 0, ¿sí? A todo esto lo solemos llamar, porque a, b y c lo conocemos porque son las componentes del vector normal. Y x1, y1 y z1 también lo conocemos porque es un punto que sabemos que forma parte de ese plano. Entonces a esto lo sabemos llamar D, ¿sí? Entonces la ecuación de ese plano va a quedar como ax más bi más cz más d igual a 0, ¿sí? Esa será la ecuación entonces de ese plano donde a, b y c son las componentes del vector normal, ¿sí? Y d va a estar dado por esta expresión que tenemos acá. Ese sería el valor de el término independiente, digamos, de la ecuación del plano, ¿sí? Fíjense que cada una de las variables, ¿sí? Está en su forma lineal, ¿sí? O sea, está como ser elevado a la 1. Entonces, esta me definiría la ecuación de un plano, del cual conocemos su vector normal y un punto por donde pasa. Bien, veamos ahora entonces un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos que escribir la ecuación del plano que contiene el punto 4 menos 3, 2 y es perpendicular al vector n 2i menos 3j más 5k, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente acá lo que tenemos que reconocer quiénes son a, b y c, que son las componentes del vector normal, ¿sí? Serían a vale 2, b vale menos 3 y c vale 5. Y las coordenadas del punto 1, que son x1, y1 y z1, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la ecuación del plano está dada de esta forma, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, d a que era igual. D era igual a menos a por x1 menos b por y1 menos c por z1, ¿sí? O sea que esto me va a quedar igual a menos 2 por 4 menos b, que sería negativo 3, o sea que me va a quedar más 3 por y1, que es menos 3, menos c, que es 5 por 2, que sería z1. Todo esto entonces me quedaría igual a menos 8, menos 9, menos 10. Y eso sería menos 27. ¿Sí? Entonces, la ecuación del plano, ¿cómo me va a quedar? A, que vale 2 por x, ¿sí? Más b, que en este caso es menos 3, ¿sí? Entonces acá me va a quedar menos 3 por y más c por z, o sea, me va a quedar 5 por z, más d, que sería en este caso vale menos 27, igual a 0. Entonces, de esta forma, te queda la ecuación del plano, que es perpendicular a ese vector n y que pasa por ese punto P1. Bueno, acá podemos ver una visualización de lo que estábamos, del ejercicio este que estábamos, de la actividad, donde tenemos el vector n, que sería el vector normal. Fíjense que tiene, ¿sí?, componentes 2, menos 3, 5, ¿sí? Sería este que tenemos acá, 2 menos 3, 5.
un punto por donde pase ese plano, que sería el punto 4, menos 3, 2, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es un plano que pase por ese punto y que sea perpendicular a ese vector, ¿sí? Lo que nosotros obtuvimos fue el plano 2x, ¿sí? Menos 3y más 5z igual a 27. ¿Sí? Entonces el plano sería ese que tenemos ahí. Pueden ver que ese plano pasa por el punto 1 y es perpendicular a ese vector n, ¿sí? Al vector normal. Acá pueden ver la ecuación del plano, que es la que nosotros obtuvimos. Bien, podemos definir si dos planos, ¿sí? Vamos a llamar S1 y S2 con vectores normales N1 y N2 respectivamente, van a ser perpendiculares si el producto escalar de sus vectores normales es igual a 0. ¿Sí? Es el caso de esta gráfica. Fíjense, el plano 1, que es este que tenemos acá, digamos el que está acostado, tiene un vector normal N1. ¿Sí? Y el plano S2, ¿sí? Que sería este que está de forma vertical, tiene un vector normal N2. Entonces, esos planos son perpendiculares entre sí. Entonces sus vectores normales también son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Entonces su producto escalar me va a dar 0. ¿Sí? Y son paralelos si el vector normal es un múltiplo, ¿sí? O sea, el vector normal de uno de los planos es un múltiplo del vector normal del otro plano, ¿sí? Para algún escalar k, como sería el caso de estos planos que tenemos acá. Y fíjense que los dos vectores están en la misma línea. Entonces me va a quedar que un vector va a ser un múltiplo o escalar del otro. Veamos por ejemplo que tengamos estos tres planos, ¿sí? Entonces, fíjense, el vector normal, el vector S1 va a tener un normal, ¿sí? Vamos a llamarlo un vector normal 1, que va a tener componentes 2 en la dirección de Y, menos 4 en la dirección de J y 8 en la dirección de K. ¿Sí? Luego el plano 2 va a tener un vector normal 2, podemos llamarle, que va a tener componentes 1 en Y, ¿sí? Menos 2 en J y 4 en K. ¿Sí? Y un vector 3, un normal 3, ¿sí? Perpendicular al plano S3, que va a tener componentes menos 3 y más 6 J menos 12K. ¿Sí? Fíjense la particularidad de estos tres vectores, ¿sí? Tenemos el vector N2, ¿sí? El vector N1 y el vector N3. Fíjense que hay una relación entre estos vectores, porque si yo al N1 lo divido por 2, o sea, al vector normal 1 lo divido por 2, obtengo el vector normal 2. ¿Sí? O sea que son múltiplos uno de otro. ¿Sí? Y si yo al vector N1, ¿sí? lo multiplico por menos 3 medios, ¿sí? O sea, el N1 lo multiplico por menos 3 medios, voy a obtener el N3. ¿Sí? O sea que estos dos también son múltiplos. ¿Qué significa que estos tres vectores sean múltiplos entre sí? Que van a ser todos paralelos. ¿Sí? Todos estos tres planos entonces van a ser paralelos. ¿Por qué? Porque sus vectores están todos en la misma línea, ¿sí? O sea, son uno múltiplo de otro. Bueno, veamos ahora un poco cómo es el tema de la gráfica, ¿sí? De los planos. La gráfica de una de las ecuaciones x igual a x0, y igual a y0 y z igual a z0, donde x0, y0 y z0 son constantes, son planos perpendiculares respectivamente a los ejes x, y z. ¿Sí? Podemos verlo acá en pantalla como si nosotros tenemos graficado x igual a una constante, me va a dar un plano, que es el que está en rojo, que es perpendicular al eje x. ¿Sí?
Si hacemos y igual a una constante, ¿sí? El plano que está en azul sería, fíjense que me va a dar que es perpendicular al eje y. ¿Sí? Y si hago z igual a una constante, que es el plano que está en verde, me va a dar que es perpendicular al propio eje z. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos ir variando la constante, ¿sí? Y vemos que siempre se van a obtener planos, ¿sí? Perpendiculares a su propio eje. ¿Sí? O sea, para x igual a una constante, fíjense que el plano en rojo, a medida que va variando la constante, siempre se mantiene perpendicular al eje x. ¿Sí? El plano que está en azul, ¿sí? Que es y igual a una constante, para cualquier valor de esa constante, ¿sí? Me va a quedar que es perpendicular a su propio eje, al propio eje y. ¿Sí? Lo mismo sucede con z igual a una constante. Fíjense que el plano que está en verde, a medida que va variando esa constante, ¿sí? Siempre el plano se mantiene perpendicular al eje z. Ahora, para graficar una ecuación lineal, ¿sí? De la forma ax más bi más cz más d igual a 0, en este caso es conveniente para graficarlas encontrar las intersecciones, ¿sí? X, Y y Z, o si es necesario las trazas del plano en cada plano de coordenadas. ¿Sí? La traza de un plano en un plano de coordenadas es la línea de intersección del plano con el plano de coordenadas. ¿Sí? Entonces, suponete que nosotros tengamos que graficar el plano 2x más 3y más 6z igual a 18. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos y igual a 0, ¿sí? Y hacemos z igual a 0, ¿sí? Entonces es esto que va a producir y me va a quedar el segundo y el tercer término del primer miembro se me van a cancelar. Esto se cancela y esto se cancela. Entonces me va a quedar 2x igual a 18, por lo tanto x me va a quedar igual a 9. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si hacemos x igual a 0, ¿sí? Y hacemos z igual a 0, ¿sí? Entonces esto que me va a producir, y me va a producir que y, ¿sí? O sea, 3y igual a 18 me va a quedar, porque si me van a cancelar este término y este se me cancelan, me queda 3y igual a 18, por lo tanto y me queda igual a 18 dividido 3, ¿sí? 6. Y por otro lado, ¿sí? Me va a quedar, si hago los otros dos valores, o sea, si hago x y x igual a 0 y igual a 0, entonces esto que me va a quedar 6z, ¿sí? Igual a 18, o sea, me va a quedar 18 dividido 6 en z, o sea que z me va a quedar igual a 3, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿qué obtuve? Las intersecciones de este plano, ¿sí? Del plano que estamos queriendo graficar, ¿sí? Este plano, con respecto a cada uno de los ejes, ¿sí? Fíjense que tenemos tres puntos. El punto 003, ¿sí? 003, que sería este punto que tenemos acá, ¿sí? Este punto sería el 003, ¿sí? Este punto sería 0, 6, 0, ¿sí? O sea, 0 en x, ¿sí? Acá estamos graficando que esto es x, esto es y esto es z, ¿sí? Entonces, el punto 003 es este punto que graficamos recién. El 0, 6, ¿sí? 0 sería este punto que está acá. Y después tendríamos el 900, que sería este punto que está acá, ¿sí? Entonces, bueno, lo que puedo hacer es graficar el plano en el primer octante, ¿sí? Uno de estos puntos. Y fíjense que al unir estos puntos me quedan las trazas, ¿sí? O sea que sería la línea de intersección de este plano con respecto a los planos coordenados, ¿sí? Unimos, a ver, vamos a tratar de unir bien esto.
Bueno, entonces lo que estaríamos haciendo nosotros es este plano, estaríamos graficando el plano en el primer cuadrante, ¿sí? O sea, me va a quedar este plano, ¿sí? Va a ser una porción de lo que nosotros estamos queriendo graficar, ¿sí? Va a ser la porción que tenemos en el primer octante. Y acá hay algo que es muy importante que tenemos que ver, que me quedan definidas, serían las trazas, ¿sí? Nos van a estar quedando las trazas, que son las intersecciones de este plano con respecto a los planos coordenados, ¿sí? Los planos coordenados son los planos formados por los ejes X y Z, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta línea que tenemos acá, ¿sí? Que estoy marcando con amarillo, esa sería la traza del plano que tenemos nosotros, 2x más 3y más 6z igual a 18, ¿sí? Con respecto al plano coordenado xz, ¿sí? Podemos llamarlo xz o y igual a 0, es lo mismo, ¿sí? Ese sería uno de los planos coordenados, ¿sí? El plano xz, ¿sí? El plano xz, ¿sí? Que lo solemos llamar así, o el plano también que lo podemos llamar, perdón, xz, acá, o que es lo mismo igual a 0, ¿sí? Este sería uno de los planos coordenados, que es el plano formado por los ejes X y Z, ¿sí? Entonces, si yo este plano que tengo acá lo atravieso en ese plano coordenado, me va a dar la traza, ¿sí? Que es una línea, esta línea que tenemos marcada en amarillo, ¿sí? Sería esta que tenemos acá. O sea, lo que les estoy marcando ahí es la traza del plano que tenemos con respecto al plano coordenado XZ, ¿sí? Luego vamos a tener dos trazas más, ¿sí? Vamos a tener la traza de este plano con el plano ZI, ¿sí? Que sería esta línea que les estoy marcando acá, ¿sí? Y también vamos a tener la traza de este plano con el plano coordenado del piso, ¿sí? Que está formado por los ejes X e Y, ¿sí? Que sería esta traza que tenemos acá, ¿sí? Esas serían las tres trazas, siguen, ¿no? Acá nos estamos limitando a graficarlas solamente en el primer octante, ¿sí? Pero estas rectas son rectas infinitas, no son segmentos, ¿sí? Entonces, bueno, de esta forma podemos hacer una gráfica en la hoja, digamos, de los planos, ¿sí? Teniendo en cuenta las intersecciones de ese plano con los ejes y marcando las trazas, ¿sí? Al menos las marcamos en un octante y ya quedaría bien definido. Bueno, veamos ahora el caso que queremos obtener, ¿sí? La gráfica de un plano, de una ecuación, ¿sí? Pero en una ecuación donde me está faltando una variable de las tres, ¿sí? Acá estamos graficando un R3 en una ecuación lineal en X y Z, pero suponete que vos tengas una ecuación que es 6x más 4y igual a 12, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a graficar es la traza de este plano con respecto al plano que tenemos, ¿sí? En este caso el plano que tenemos es el plano XY, ¿sí? Porque no, el plano XZ no lo podemos graficar, no está involucrada la variable Z, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería la gráfica? Bueno, acá nos queda la ecuación de una recta, ¿sí? En el plano XY, ¿sí? En el plano XY, recuerden que acá tenemos la X, y acá tenemos la Y, y acá está Z. Entonces, bueno, podemos obtener la ecuación segmentaria para ver dónde intersecta cada uno de los ejes. Esto me va a quedar X más Y igual a 1 sobre. Acá me va a quedar 12 sobre 6, que sería 2. Y acá me va a quedar 12 sobre 4, que sería 3. Entonces, las intersecciones me van a quedar en el eje de las X, ¿sí? Que sería este, me va a quedar acá, la intersección en 2. Y acá me va a quedar la intersección en 3, ¿sí? Entonces, si 1, ahí voy a tener una recta, ¿sí? Vamos a hacer la parte llena, ¿sí? Esto es una recta, ¿bien? Luego sigue, ¿sí? Simplemente que, bueno,
dejamos graficado solamente por ahí la parte del primer octante para una mejor visualización. Pero sabemos que esta recta sigue y sigue sobre el plano del piso, digamos, ¿no? Sobre el plano XY, ¿sí? Esa es la recta graficada en el plano XY, pero nosotros acá estamos graficando esta ecuación, ¿sí? Que tenemos acá, me está representando un plano, o sea, que para cualquier valor de z voy a tener esa función. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para cualquier valor de z, ¿sí? Acá hago una paralela a z y acá también hago una paralela a z, ¿sí? Entonces, el plano que yo estoy graficando, ¿sí? Va a ser todo este plano que tenemos acá, ¿sí? Ese plano, fíjense que corta, ¿sí? Al plano XY con una recta, ¿sí? Esa sería la traza. Y el plano que nos quedaría sería este plano, digamos, que para cualquier valor de z, ¿sí? Cumple con la condición de 6x más 4y igual a 12 para cualquier valor de z, ¿sí? Y la traza me queda definida, ¿sí? O sea, ese plano va a cortar en el piso justamente por acá, ¿sí? Esa sería entonces la traza de ese plano con respecto al plano XY, ¿sí? Otro tipo de gráfica de planos que se suele complicar es cuando el plano pasa por el origen, ¿sí? Que atraviesa el origen. ¿Por qué se complica? En este caso porque no tenemos intersecciones con ninguno de los ejes, ¿sí? Ni con el eje X, ni con el Y, ni con el Z. Por ejemplo, si tenemos el plano X más Y menos Z igual a 0, ¿cómo hacemos para graficarlo? Bueno, conocemos un punto por donde pasa que es el origen, ¿sí? Es decir, 0, 0, 0 satisface esa ecuación, por lo tanto sabemos que por acá va a pasar, ¿sí? Va a atravesar por ahí el plano. Entonces, para graficarlo, normalmente, ¿qué se hace? Hacemos dos trazas, ¿sí? Por ejemplo, una para y igual a 0 y otra para x igual a 0, ¿sí? Si para y igual a 0, ¿qué recta vamos a formar? Y vamos a formar la recta x igual a z, ¿sí? Y para x igual a 0, ¿qué recta vamos a formar? Vamos a formar la recta y igual a z, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es la gráfica de estas rectas, ¿sí? Que bueno, por ahí eso suele complicarse un poquito, ¿sí? Pero es simplemente la gráfica de una recta. Lo que se complica por lo general es con la perspectiva, ¿sí? Fíjense que el plano XZ, ¿sí? Está, digamos, en la pared de nuestra izquierda, si lo vemos, ¿sí? Sería este plano, ¿sí? Formado por el eje X, ¿sí? Y Z, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la recta en la pared de acá al costado de la izquierda sería, ¿no? Entonces, bueno, podemos graficar un punto, ¿sí? Para x igual a 2, suponete, vamos a tener z igual a 2, ¿sí? Entonces, me va a quedar, fíjense, desde este punto me voy 2 unidades hacia arriba, ¿sí? O sea, va a coincidir, fíjense cómo trazamos las paralelas, ¿sí? En x igual a 2 trazo una paralela al eje z, ¿sí? En x igual a 2 trazo una paralela, ¿sí? Al eje z. Y en z igual a 2 trazo una paralela al eje x. En el punto de intersección voy a tener el punto, ¿sí? Donde pasa esa recta. Entonces, bueno, para z igual a 2 voy a tener este punto. Y este punto, entonces la recta, digamos, va a estar ahí, ¿sí? Sigue después para arriba y también sigue para los demás cuadrantes. Pero esa sería la recta que está en el plano XZ, ¿sí? Y en el plano IZ, ¿sí? Tenemos la recta Y igual a Z, ¿sí? También, esa recta también pasa por el origen, ¿sí? Y podemos asignarle a Y igual a 2, ¿sí? En Y igual a 2 voy a trazar una paralela al eje de la Z, ¿sí? Y en Z igual a 2, ¿sí? Trazo una paralela al eje de la Y, ¿sí? Entonces voy a obtener este punto,
Entonces, una de las rectas, ¿sí? O sea, la recta en el plano ZI me va a quedar definida por, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un segmento, después la recta sigue, ¿no? Pero bueno, ya con esos dos segmentos, ¿sí? Puedo unir después estos puntos que tengo acá arriba, ¿sí? Uniendo estos puntos que tengo acá, entonces ya puedo formar entonces una parte de ese plano. Fíjense que ese plano es como que atraviesa, no es como que, o sea, atraviesa al origen, ¿sí? Y es el único punto de intersección que tiene con los ejes, ¿sí? Solamente en el origen. Entonces, bueno, por ahí se complica un poquito la gráfica, ¿sí? De todas formas ahora lo vamos a ver en el visualizado en el GeoGebra, para ver si queda un poquito más claro. Bueno, veamos ahora con el GeoGebra cómo nos quedarían las gráficas que estuvimos haciendo anteriormente. Ante todo quiero que veamos un poquito los planos coordenados, ¿sí? Dijimos que tenemos tres planos coordenados. Por un lado, el plano x igual a 0, ¿sí? Fíjense que el plano x igual a 0 es perpendicular, ¿sí? En este caso tenemos el rojo es el eje de las x, ¿sí? El y el eje verde y el z el azul, ¿sí? Entonces, fíjense que el x igual a 0 es lo mismo que llamar el plano ZI, ¿sí? Fíjense que tenemos el plano ZI, ¿sí? O el plano x igual a 0, es este que aparece en rojo, ¿sí? Luego tenemos otro plano coordenado, ¿sí? Que es el plano ZX o y igual a 0, ¿sí? Y igual a 0 que va a ser perpendicular al eje de las x, ¿sí? Este es otro plano coordenado. Y el otro plano coordenado que tenemos, ¿sí? Es el plano z igual 0, ¿sí? Que sería el plano que coincide con el piso, ¿sí? O sea, el plano XY, ¿sí? Esos serían los tres planos coordenados. Ahora, si nosotros queremos graficar, ¿sí? La ecuación, la primera que graficamos 2x más 3y más 6z igual a 18, ¿sí? Entonces, la gráfica de este plano, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la intersección? ¿Sí? Es un plano oblicuo que tiene intersección con los tres ejes, ¿sí? Podemos ver que tiene la intersección con el eje de las x, ¿sí? Acá lo podemos ver, que está en, ¿sí? Se puede ver claramente que es para 9 en el eje de las x y 0, 0 en y z, ¿sí? Luego también tenemos, vamos a mover un poquito esto, la intersección en el eje de la Y, que está dado para 6, ¿sí? En el eje de la Y, o sea que este punto va a tener coordenadas 0 en X, 6 en Y, ¿sí? Y 0 en Z. Y luego tenemos también la intersección en el eje de las Z, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el punto 003, este punto que tenemos acá, ¿sí? Y nosotros lo que hacíamos era graficar el primer octante, ¿sí? Para tener un bosquejo en el papel, digamos, de esta gráfica, ¿sí? Acá lo podemos ver bien como el plano se extiende, ¿sí? O sea, es un plano infinito, ¿sí? Si yo me hago un zoom out, ven que siempre el plano, ¿sí? se extiende de manera infinita hacia los costados. Y luego teníamos también otros planos, ¿sí? Entonces, en este que hacíamos la intersección con cada uno de los ejes y uníamos y obteníamos las trazas, ¿sí? Las trazas, ¿sí? En este caso, si queremos obtener la traza, ¿sí? Para y igual a 0, ¿sí? Entonces me va a quedar, fíjense la intersección entre el plano que nosotros graficamos, ¿sí? Que es este plano, con respecto a la traza al plano XZ, ¿sí? Que sería este, ¿sí? Si hacemos la intersección entre este plano y el plano coordenado, ¿sí? Igual a 0, obtenemos la recta. Fíjense que esta fue la recta que obtenemos, ¿sí? Entre este valor y este, ¿sí? Esta es la recta que nosotros graficamos a mano, ¿sí? Pero fíjense que claramente la traza sigue, ¿sí? Está dada en todo el plano XZ, ¿sí? Luego tenemos también, ¿sí? Una traza con respecto a x igual a 0, ¿sí? Con respecto a x igual a 0, si nosotros intersectamos, ¿sí? X igual a 0 con nuestro plano, vamos a tener ahí la traza
¿sí? Que sería la línea que forma la intersección de nuestro plano, o sea, el que estamos graficando, con el plano coordenado. ¿Sí? Sería esta línea azul que está apareciendo acá. ¿Sí? Se puede apreciar ahí las dos trazas, cómo coinciden con cada uno de los planos coordenados. Lo voy a dejar ahí. Ahí tenemos los dos planos coordenados y el plano que hemos graficado nosotros. Se pueden apreciar ahí las trazas. Y nos está faltando la traza en el piso, digamos, la traza en el plano Z igual 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos la intersección entre entre la traza, entre el Z igual a 0 y nuestro plano, vamos a tener ahí la tercera traza, ¿sí? Que coincide, ¿sí? O sea, está sobre el piso. ¿Sí? Acá podemos ver. Este triángulo que tenemos acá formado es el que graficamos nosotros. ¿Sí? Sería la parte del primer octante, la que hemos graficado. Pero bueno, vemos que esto se extiende. ¿Sí? Bien. Veamos ahora las otras gráficas. ¿Sí? Fíjense las trazas. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Sí? Y vamos a graficar este plano. ¿Sí? El segundo plano que habíamos tenido donde una de las variables no estaba. ¿Sí? O sea, 3x más 2y igual a 6. Fíjense que ahí tenemos el plano. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito. ¿Sí? Fíjense dónde corta con los ejes, acá donde corta con el eje Y y donde corta con el eje X. Y fíjense que como la variable Z no está involucrada en la ecuación del plano, ¿sí? O sea, cualquier punto que cumpla con esta ecuación para cualquier valor de Z, ¿sí? Va a formar parte de ese plano. ¿Sí? Vamos a rotar un poquito para que ustedes vean. Ven que el plano es paralelo al eje Z. ¿Sí? ¿Se puede apreciar? ¿Sí? Y me queda, ¿sí? Vamos a tener trazas. Fíjense, tenemos el plano igual 0, ¿sí? Lo corta en una recta. ¿Sí? Esta sería la traza con respecto al plano ZX. ¿Sí? Y si hacemos X igual 0, fíjense que este plano azul que nosotros estamos graficando también corta con el plano X igual a 0 en una recta, que sería esta recta que tenemos acá. ¿Ven? Ahí podemos ver. Vamos a graficarla si quieren. Sería la intersección entre y igual a 0 y este plano. Ahí tenemos una de las trazas, ¿sí? Esa recta azul que apareció. Y entre x igual a 0 este plano vamos a tener la otra traza. Sería esta otra línea que apareció acá. ¿Sí? Ahí tenemos las dos trazas con respecto a los planos ZX y ZY. ¿Sí? Y me está faltando la traza del piso, ¿sí? Que sería la intersección del plano con el plano Z igual 0. ¿Sí? O sea, para Z igual 0 lo intersectamos con este plano y fíjense que ahí aparece la traza, ¿sí? En el plano con Z igual 0. ¿Sí? Bueno, acá yo dejé todo, por ahí no sé si esto ayuda o perjudica. ¿Sí? Vamos a sacar los planos coordenados y a lo mejor podemos ver mejor. Ahí tenemos las trazas, ¿sí? donde este plano corta con cada uno de los planos coordenados. ¿Sí? Son esas tres rectas. ¿Sí? Bueno, y por último graficamos, ¿sí? La ecuación del plano que pasa por el origen. ¿Ven que este plano pasa por el origen? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Y graficamos para x igual a 0, ¿sí? Y para y igual a 0. Y obtenemos las trazas. ¿Sí? Este plano, ¿sí? Vamos a ponerlo de otro color para que no se nos confundan. Bueno, un fucsia. Entonces, este plano que tenemos acá, fíjense en las intersecciones con los planos coordenados x igual a 0 y y igual a 0. ¿Sí? X igual a 0, o sea, sería este plano con x igual a 0, tendríamos esa traza,
¿sí? Que aparece ahí, esa recta. ¿Se ve? Y para y igual a 0, con respecto a este plano, me aparece la otra traza que tenemos ahí. Luego nosotros que hicimos, unimos dos puntos a una altura determinada y formamos la parte esta, digamos, la del primer octante, ¿sí? Entonces fíjense cómo nos queda ese plano, ¿sí? Dibujarlo esto en papel suele ser un poquito complicado, por eso es que, bueno, lo explicamos de esta forma, ¿sí? Sacamos acá para verlo un poquito mejor los planos coordenados, ¿sí? Y me quedarían entonces ahí las trazas, ¿sí? Con los planos x igual a 0 y el plano y igual a 0, ¿sí? Entonces ahí quedaría graficada este plano que pasa por el origen. Bueno, y hasta aquí llegaríamos con la parte de planos.